otro día yo le hablaba de una pared celular que está constituido básicamente en las plantas por celulosa, pero también los hongos tienen una pared de quitina similar a la estructura, el exoesqueleto de algunos invertebrados, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a ver en esta parte es básicamente la pared celular de las plantas, que está constituido por celulosa, ¿no es cierto? Eh, Tiene moléculas de celulosa que se organizan en microfibrillas de 10 a 25 nanómetros de diámetro. Esas microfibrillas a su vez se agrupan formando un haz de 40 a 60 moléculas de celulosa que se orientan paralelamente, unidas por puente hidrógeno, formando macrofibrillas que tienen hasta 0,5 micras de ancho. Esto es lo que le da el aspecto fibroso a muchos tejidos, ¿sí?, de las plantas, y que justamente se utilizan, por ejemplo, para tejido por ejemplo, se utiliza como material para poder realizar, por ejemplo, distintos tipos de tejidos, como por ejemplo las telas, ¿sí? Recuerden que hay telas que están hechas de seda, que también están relacionadas con la producción de una proteína que tienen unos animales, pero en este caso le estoy hablando de las fibras que están en las plantas, ¿sí?, que es la celulosa. Básicamente esta pared celular está compuesta por una parte fibrosa, que sería la celulosa, y una parte que recibe el nombre de matriz, ¿no es cierto? El esqueleto es de celulosa, pero esa celulosa está impregnado, ese esqueleto celulósico está impregnado por una matriz que tiene moléculas no celulósicas, como por ejemplo hemicelulosa y otras sustancias pépticas o pectinas que están relacionadas. También hay lignina, cutina, suberina y cera. Espérenme que entraron otras personas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la matriz, como ven ahí, entonces tenemos todos estos componentes: hemicelulosas, pectinas, cutina, suberina, ceras, que son los que le dan, o sea, están relacionados, la cutina, la suberina y las ceras, son estructuras que están relacionadas con la protección de la planta. Por ejemplo, la cutina está por fuera de la epidermis, ¿sí? Y la suberina también, por ejemplo, forma el suber, ¿sí? Y las ceras son estructuras que lo que hacen es reducir la pérdida de agua en las plantas. Cuando nosotros estudiamos la pared celular, vemos que tiene partes, ¿sí?, que es la pared, primero la laminilla media, la pared primaria y la pared secundaria. No sé si ustedes logran ver estas dos, esta lámina amarilla y esta, son dos células contiguas, ¿sí? Y la laminilla media quedaría entre ambas paredes, después estaría la pared primaria y después las paredes secundarias. O sea que el crecimiento de las paredes es hacia el interior de la célula. ¿Se entiende esto, no es cierto? Esto es un corte con una fotografía con microscopía electrónica de transmisión. Bien, entonces hablamos de tres capas de la pared primaria, desde la pared celular. La laminilla media básicamente está constituido, que es esta línea negra, como yo le decía, está bien entre dos células contiguas. Acá ven una célula y la otra, lo negro sería la laminilla media. Después le sigue en color verde, que se ve muy tenue acá con como una sola cuestión, una sola cosa que hablamos de una laminilla media compuesta, sería la pared primaria, y después lo anaranjado sería la pared secundaria. La laminilla media puede estar lignificada en los tejidos leñosos. Ustedes saben que las plantas tienen un crecimiento primario y un crecimiento secundario. El crecimiento secundario, que es justamente por la presencia de esta pared secundaria, en algunos casos ya estamos hablando de tejidos leñosos que están lignificados, es decir, que son células que ya perdieron, ya no crecen más, ¿sí?, y ya no tienen contenido, sino que se dedican solamente al transporte de sustancias. Las paredes primarias y la laminilla media, justamente como yo le decía acá, se ve como una sola estructura que al microscopio óptico no se distingue, ¿sí?
Y esta pared celular, o sea, si está lignificada, siempre comienza desde vieron que están dos células contiguas desde el interior, desde el medio hacia el interior de la célula, ¿sí? Esto sería, esta parte del crecimiento de la pared secundaria es hacia adentro de la célula. Esta sería la célula y crece hacia el interior de la célula. Después tiene la pared primaria, donde básicamente el componente es la celulosa, ¿sí? Pero también hay hemicelulosa, pectinas, también hay glicoproteínas y puede lignificarse. Esto no sé cómo se puede sacar de acá, me molesta. Bueno, las pectinas lo que hacen es darle propiedad plástica a la pared. Ustedes saben que en una célula que está en crecimiento, justamente esta pared tiene que ser elástica, ¿sí? Tiene que estar sometida a estiramientos. ¿Se acuerdan que el otro día vimos que el agua en la vacuola ingresa el agua y eso lo que hace esa vacuola al estar en estado de turgencia, o sea, al estar llena, estira a la célula, esa vacuola va estirando, pero justamente es la pared la que va a hacer o va a actuar como un mecanismo de contención para que esta célula no se rompa, ¿sí? Y esta pared primaria tiene zonas más adelgazadas donde hay campos primarios de puntuación, que son lugares por donde ocurre el intercambio entre esa pared. También pueden formarse los plasmodesmos. Y la pared secundaria, que es la que yo le digo que se ve todo de color naranja acá, tiene varias capas, es rígida y deformable, y básicamente estos se encuentran en células de crecimiento secundario, ¿no es cierto? Células que son importantes como para trasladar agua, o sea, en el proceso de conducción sería de elementos del xilema, del floema. En cambio, la pared primaria, o sea, no quiere decir que esta no tenga pared primaria, pero la pared primaria predomina en células que están en crecimiento todavía. La pared secundaria es un poco más rígida y menos deformable que la pared primaria. Bien, entonces yo le dije que estas estructuras no son herméticas, sino que tienen puntos por donde se produce el intercambio, pueden ser campos primarios de puntuación, como yo les mostré acá, ¿sí? Hay zonas más adelgazadas que tienen acá los campos primarios de puntuaciones, también pueden ser perforaciones o plasmodesmos, ¿sí? En los lugares donde circula el agua. ¿Cómo crece esta pared celular? Básicamente ustedes saben que los componentes, o sea, el organelo involucrado en la formación de esta pared sería el aparato de Golgi, ¿no es cierto? Entonces, las sustancias pépticas y las hemicelulosas de proteínas son transportados por vesícula de los dictiosomas, que son la unidad estructural del aparato de Golgi, y esa celulosa es producida por enzimas que son complejos, celulosas sintetasas que están dentro de la membrana en forma de roseta, ¿sí? Ahí se van agrupando y se van disponiendo. Las rosetas de enzima reciben moléculas de glucosa del lado citoplasmático de la membrana y se van uniendo hasta formar la celulosa que se deposita del lado externo de la membrana plasmática. Entonces ahí fíjense, esta sería la membrana plasmática, están insertas ahí las rosetas de las celulosas sintetasa, que son unas rosetas que van a ir formando como una red por fuera de la membrana plasmática, ¿sí? Y a medida que esas rosetas se desplazan, van creciendo estas microfibrillas y se van depositando al azar y forman como una red entrelazada. Cuando se deposita la pared secundaria, las rosetas se van agrupando de forma hexagonal, ¿no es cierto? Y hasta pueden haber 16 filas de rosetas que se disponen geométricamente. El grupo se mueve como una unidad y se van depositando de manera paralela a las microfibrillas. Eso permite un crecimiento en espesor de la pared celular. Pero eso va a ir quedando de manera entrelazada por fuera de la membrana plasmática, ¿no es cierto? Eso sería cómo crece esta pared celular. Ahora, vamos a ver un poquito otro componente que está presente por fuera de la membrana plasmática, es la cubierta celular o glucocálix, que también ya vimos la clase pasada, que está presente en las células animales, ¿sí? Y participa en procesos como la interacción entre célula y célula,
suministra protección mecánica, actúa como barrera a partículas extrañas, también permite la interacción entre la célula y el ambiente donde se encuentra, interviene en procesos de identificación celular, recepción hormonal y, como ya les dije, está presente en las células animales. Cuando nosotros analizamos o estudiamos la estructura de la membrana plasmática, vimos que por fuera de en la parte externa de la membrana plasmática, había asociada a proteínas o a lípidos cortos oligosacáridos, ¿sí? Formando glucoproteínas o glucolípidos. Y estos son los que forman este glucocálix. Es muy común encontrarlo en protozoarios y en células animales. Bien, ahora vamos a entrar a ver las diferenciaciones de la membrana. ¿Sí? Ustedes saben que básicamente estas membranas van a tener como estructuras que están asociadas a distintos mecanismos. Por ejemplo, esta es una célula donde se ven los tres tipos de diferenciaciones, que son esta es una célula epitelial cilíndrica donde se pueden observar microvellosidades en la parte apical, ¿sí? Acá tienen esta zona. Después tienen en las paredes laterales las uniones celulares y en la base estaría la matriz extracelular que recibe el nombre de lámina basal. Vamos a empezar a desarrollar las microvellosidades. No sé cómo sacar este que dice diapositiva 69 de 72. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Porque yo estoy hablando copadamente, acá ya veo que no me están escuchando. Bueno, las microvellosidades son muy importantes porque justamente lo que hace es, intervienen en distintos procesos fisiológicos que va a estar relacionado con la superficie de la célula, ¿no es cierto? Y estas estructuras lo que hacen es aumentar la superficie de la membrana, son zonas especializadas cuya función principal, como te les dije, es aumentar esa superficie, y al aumentar la superficie lo que hace es incrementar la capacidad de absorción de los epitelios en este caso. Recuerden que estos están en las células animales, ¿sí? Y lo que hace es incrementar la cantidad de proteínas transportadoras que pueden contener la membrana, ¿sí? Básicamente estas microvellosidades forman como un borde de cepillo debido a su aspecto, tienen forma digitiforme o de dedo, miden entre 80 a 100 nanómetros de longitud y un milímetro cuadrado de epitelio puede encontrarse hasta 200 millones de microvellosidades que aumentan la superficie de absorción. Justamente en el centro de estas microvellosidades, que son elementos del citoesqueleto, en este caso son microfilamentos que se disponen de manera paralela, cuya función es darle rigidez. Mi PowerPoint se tildó. Por ahí hace eso. Bueno, lo que hace es ese manojo de microfilamentos que están dispuestos de forma paralela, lo que hace es darle rigidez a esas prolongaciones, ¿sí? Y sobre todo son los que forman estas microvellosidades. También hay otras proteínas como la bilirina y la fimbrina que están relacionados uniendo a estos microfilamentos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver las uniones celulares. ¿Qué son las uniones celulares? Son regiones especializadas de la membrana donde se conectan proteínas integrales especiales a través del cual se establecen conexiones célula-célula o célula matriz, ¿sí? Funcionalmente tenemos tres tipos de uniones celulares: oclusivas, estrechas o herméticas, de anclaje y las comunicantes. Las oclusivas o herméticas, ¿sí? Son uniones especiales en cerrar espacios intercelulares, o sea, en unión célula-célula, y evitar el pasaje de sustancia a través de ese espacio.
Básicamente se ubican en las superficies laterales de las células y se hallan principalmente en epitelios y algunos endotelios. En la unión oclusiva, básicamente, la membrana de la célula vecina hace contacto estrecho a lo largo de puntos discontinuos, ¿sí? Y justamente se mantienen unidos por proteínas integrales de ambas membranas, que son las ocludinas y también las claudinas. Fíjense que están de color amarillo ahí, ¿sí? El dominio intracelular de las ocludinas se unen a microfilamentos del citoesqueleto que están por dentro. O sea, esto estamos hablando de dos células vecinas, ¿no es cierto?, que están unidas por estas proteínas, pero están unidas a elementos del citoesqueleto, ¿sí?, en este caso a filamentos de actina, que le van a dar mayor resistencia y estabilidad a estas uniones, ¿sí? Unidos a los microfilamentos, filamentos de actina. La segunda unión que se observan son las uniones de anclaje, ¿sí?, que son uniones que conectan el citoesqueleto de células vecinas con la matriz extracelular, dando resistencia a los tejidos, principalmente a los epitelios. Esas uniones también pueden ser célula a célula, como las uniones adherentes o los desmosomas, célula matriz, como las adhesiones focales y los hemidesmosomas. Varían básicamente por el tipo de unión y a qué tipo de elementos citoesqueletos están conectados, ¿sí? Las uniones adherentes son aquellas que están en distintas partes del cuerpo, pero básicamente son comunes en los epitelios. En este caso, la membrana plasmática de las células vecinas se encuentra separada por un espacio que tiene entre 20 y 35 nanómetros y se unen por las proteínas que reciben el nombre de caderinas, ¿sí? A su vez, estas caderinas otra vez están unidos a elementos del citoesqueleto, en este caso a los filamentos de actina. ¿Ven? La caderina entonces tiene 4 dominios extracelulares, ¿sí?, que están por fuera. Fíjense, acá está 1, 2, 3, 4. Un dominio intramembranoso que está inserto en la membrana y un dominio citoplasmático único, que es este extremo que está acá, ¿sí? Justamente los dominios que están unidos a la caderina están, estos dominios extracelular, que son las 4, se unen por uniones de calcio a la caderina de la célula vecina, ¿sí? La parte intracelular se une a otra proteína que es la catenina, que se conectan a caderinas con los filamentos de actina del lado interno. Otro tipo de unión adherente son los desmosomas, ¿sí?, que son de forma discoidal, ¿sí?, que se presentan en varios tipos de tejidos, pero más frecuente en los epitelios, donde las membranas plasmáticas de las células vecinas también están separadas, similar a los otros, pero están separadas de 20 a 35 nanómetros y se unen a moléculas de caderina. Pero el espacio entre las membranas se encuentra rellenado por colágeno, lo que le da ese aspecto viscoso. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, las moléculas de caderina, que están acá en el espacio intermembranoso, se unen en este caso a filamentos intermedios de la parte interna, o sea, de la parte intracelular, dándole gran resistencia y estabilidad a las capas celulares. Por eso los desmosomas son frecuentes en epitelios sujetos a esfuerzos mecánicos, como la piel y el cuello uterino. Otro tipo de unión son las uniones focales, que son estables, pero entre célula y matriz, ¿sí? En este caso, las proteínas responsables de este tipo de uniones son las integrinas, ¿sí? Estas serían las integrinas, que tienen dos unidades alfa y beta. En la parte extracelular se unen a la matriz, ¿sí?, y en la parte intracelular a los filamentos de actina. Y los hemidemosomas también son uniones célula-matriz. En este caso también está asociada a la integrina, que se unen a los filamentos intermedios en el caso recuerden que siempre los filamentos, o sea, los microfilamentos, los filamentos de actina, dependiendo de qué tipo de unión es, están en el lado interno de la célula, ¿no es cierto? Y del lado externo estaría la integrina, que se une en este caso a la lámina basal. Entonces las moléculas de integrina
se unen a los filamentos intermedios de la parte interna y a los elementos de la membrana basal en la cara externa. Entonces, resumiendo, este es un cuadro que saqué del Albert, del libro La célula. Las uniones de anclaje tienen unión célula-célula adherente donde interviene la caderina, ¿sí? Y están unidos a filamentos de actina. Ahí están las proteínas de unión extracelular. Los desmosoma también es unión célula-célula, en este caso de la caderina, la que está en el medio, pero en este caso está asociado a los filamentos intermedios. Recuerden que acá tenía un aspecto viscoso por el colágeno. Después tenemos uniones adherentes célula matriz, que está unida a la integrina, se une de la parte interna a los filamentos de actina. Y los hemidemosoma, también la proteína que la une es la integrina, y también está, en este caso, es unión, en este caso célula matriz, se unen a los filamentos intermedios, ¿sí? Vamos ahora al tercer tipo de unión, que son las comunicantes. En este caso son canales formados por moléculas de proteínas que delimitan un canal de forma hexagonal, ¿sí? Básicamente, la proteína que forma el canal es la conexina, justamente se llama así porque su función es conectar, ¿sí? Tienen 6 proteínas que forman justamente esta cuestión hexagonal, 6, del otro lado otras 6, ¿sí? Tienen un espacio intermembranoso, un espacio intercelular y los canales. También se llaman uniones de tipo gap esto, ¿sí? Los conexones o conexinas, se llama la proteína que la une, son canales que pueden ser homotípicos, heterotípicos, o sea, pueden estar constituidos por proteínas diferentes o iguales, ¿sí? Están presentes en todas las células animales, especializadas en la comunicación intercelular y tienen zona de contacto, pero no directamente, sino que quedan separadas entre 2 a 3 nanómetros de distancia. Se encuentran atravesadas por canales cilíndricos, que son los conexones, ¿sí? Que comunican los citoplasmas de células vecinas. También reciben el nombre, como ya le dije, de uniones de tipo gap. Bien, en este tejido, en estas células epiteliales se ven las microvellosidades, las uniones adherentes, las estrechas, las demosomas, que es unión célula-célula, ¿sí? Las uniones comunicantes, los hemidemosomas, que es unión célula-matriz, ¿sí? Y acá están las uniones comunicantes y cómo se unen a los filamentos de actina o a los filamentos intermedios. Me quedó más grande el dibujo. Después todo de nuevo vamos a ver cuando veamos, o sea, no vamos a repasar todo esto, pero vamos a ver ahí cuando veamos los microfilamentos de actina y los filamentos intermedios, vamos a ver básicamente la función de estos elementos del citoesqueleto. Bueno, y ahora vamos a las matrices extracelulares. Las matrices extracelulares, ustedes saben que forman una red de sustancias que están por fuera, justamente por eso se llama extracelular, que tienen las células animales que están rodeadas por esa cubierta celular glucocálix, ¿sí? Que está formado por cadenas de hidratos de carbono de las glucoproteínas o glucolípidos, ¿no es cierto? Están unidas a glucoproteínas o glucolípidos. La matriz extracelular se define entonces como una red organizada de sustancias extracelulares y se compone de una mezcla de proteínas y polisacáridos. Pueden tener diferentes formas en los distintos tejidos, pero las sustancias que la componen pertenecen a macromoléculas como los glucosaminoglucanos y a proteínas fibrosas de tipo estructural como el colágeno y la elastina, y moléculas adhesivas como la fibronectina y la laminina, ¿sí? Vamos a empezar con el colágeno. Estamos hablando todo eso de los animales, ¿no es cierto? El colágeno es una familia de glucoproteínas fibrosas que está solamente en la matriz extracelular en los animales y se caracteriza por su alta resistencia a la tensión, ¿sí? Constituye una de las proteínas más simples y abundantes en el reino animal, y en el cuerpo humano puede haber hasta un 25% del total de las proteínas. Son trímeros formados por 3 cadenas polipeptídicas, ¿sí?
que adoptan forma de hélice y tienen 30 nanómetros de longitud. Se han descrito 15 tipos diferentes de colágeno, ¿sí? Ahí yo le puse 12 nada más, pero son 15, cada uno de los cuales se restringe a un tipo particular del cuerpo, ¿sí? Básicamente tienen tejido conectivo, formando parte de los cartílagos, de las láminas basales, ¿sí? Y están asociados a fibrillas. Por ejemplo, el tipo 1 se encuentra en los tejidos conectivos con matrices densas como el hueso, tendón y las córneas, ¿sí? El tipo 2 en el cartílago, el tipo 3 en las matrices laxas como el sistema circulatorio, intestino, el útero, el 4 en la lámina basal, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, vamos a hablar un poquito de los componentes, aparte del colágeno. Hay componentes como que le dan una estructura mucho más laxa, que son los glucosaminos glucanos, ¿sí? Son disacáridos que se repiten numerosas veces con largas cadenas, ¿sí? Se modifican por adición de sulfato y le dan carga negativa. Eso es lo que hace, es que permite que se combinan con moléculas de agua, por eso tiene ese aspecto gelatinoso. Estas estructuras lo que hacen es darle como un soporte mecánico a la matriz. ¿Por qué? Porque al hacer más como gelatinoso, es como que le da, ¿vieron los cartílagos cómo son? Como un aspecto gelatinoso, porque se asocia al agua justamente por la carga negativa, ¿sí? Los más abundantes están en el cartílago, se rodean de fibras de colágeno, y básicamente, justamente esa carga negativa es lo que le da ese aspecto, o sea, la carga negativa hace que se asocia al agua y le da ese aspecto gelatinoso. Los proteoglucanos son como un tipo especial de estos, ¿sí? Abundan, como le dije, en los cartílagos. El más conocido es el ácido hialurónico, que aparece como una larga cadena. Todos los otros se combinan con proteínas para formar proteoglucanos, ¿sí? Y están formados por una proteína fibrosa que está unida a glucosaminoglucano. Abundan en el cartílago y le dan ese aspecto gelatinoso. Ahí tienen la estructura del ácido hialurónico, que es el único que aparece como una cadena larga. La otra proteína es la fibronectina, que son glucoproteínas formadas por cadenas polipeptídicas que tienen 2500 aminoácidos de largo, ¿sí? Y generalmente tienen forman como una red, ¿sí? Y contienen sitio de unión para el colágeno y para los proteoglucanos, ¿sí? Tienen zonas donde se van uniendo. Y un tercer sitio de unión donde se conecta la membrana celular, por lo que se une a la matriz de la célula. Ahí tiene la estructura de la fibronectina, que es un dímero de cadena polipeptídicas, ¿sí? Que están unidos por puente de disulfuro, y tienen los sitios donde se unen los proteoglucanos, las células y el colágeno. Otra proteína importante que forma parte, glucoproteína importante que forma parte de la matriz, son las lamininas, ¿sí? Que forma parte de la matriz extracelular, que está unida, es una glucoproteína fibrosa que se une a receptores de la membrana por un lado y elementos de la membrana extracelular por otro, ¿sí? Tiene función estructural y participa en el crecimiento y la diferenciación celular. Mamá, como me cosa que tengo acá adentro. No puedo, hijo, estoy dando clase. Bien. Ahora vamos a ver, bueno, la lámina basal, como yo le dije, es la matriz extracelular la más conocida, digamos, que está constituida por diversos tipos de células y se encuentra en las células epiteliales, endoteliales, musculares y nerviosas. Y en todos los casos cumple funciones de sostén, adhesión y regulación de actividades celulares, ¿sí? Vamos a ver ahora cuáles son las moléculas de adhesión celular. Tenemos a las selectinas, que están unidas a carbohidratos, a las integrinas, a la superfamilia de las
G, las inmunoglobulinas y las caderinas. Las selectinas son proteínas integrales de la membrana que tienen dominios intracelulares capaces de reconocerse con secuencias específicas de oligosacáridos. Se reconocen la selectina E, que está en las células endoteliales, la selectina P, que está en las plaquetas, y la selectina L, que está en los leucocitos. ¿Sí? Fíjense que la selectina de membrana reconoce una corta cadena de oligosacárido de la otra membrana, ¿sí? Y se unen. Por ello se requiere de los hidratos de carbono siempre que, o sea, es necesario, se unen a través de este corto oligosacárido y también requiere de la presencia del calcio. Las inmunoglobulinas son un tipo de moléculas de adhesión celular relacionados evolutivamente con los anticuerpos, pero con funciones diferentes. Están relacionadas con la adhesión entre las células, se encuentran principalmente en el tejido nervioso y muscular, se caracterizan por ser homofílicos, o sea, están constituidos por los mismos tipos de proteínas, ¿sí? Se unen células nerviosas entre sí, ¿sí? Permite la unión entre las células nerviosas y la adhesión entre células musculares. Se cree que tienen un papel importante en el desarrollo embrionario, ya que están relacionados con la migración de células a diferentes partes del embrión. Y las caderinas, como ya vimos también hoy, cuando vimos los desmosomas, ¿sí? Son glucoproteínas que permiten la adhesión, siempre mediada por el calcio, ¿sí? Una que se conoce es la caderina E, que está en el tejido epitelial, la N en las células nerviosas y la P que se encuentra en la placenta. ¿Sí? Tienen dominio extracelular que requieren del calcio, ¿sí? Un dominio que se inserta en la membrana plasmática, y un dominio intracelular que lo que hace es unir, adherirse a la célula, ¿sí? Son importantes durante el desarrollo embrionario en los tejidos adultos. Acá tienen dos tipos de uniones mediadas por caderinas, ¿sí? En este caso están unidos los filamentos de actina. Esa es la unión adherente. Y en el desmosoma, acá están las caderinas y están asociadas a los filamentos intermedios. Otra proteína de adhesión son las integrinas, que son una familia de glucoproteínas que están unidas a ambos lados de la membrana plasmática. Por fuera y por dentro están formados por 20 se encuentran formados por dos subunidades, ¿sí? Una que está en la parte extracelular, una que está inserta, la intermedia que está inserta en el espesor de la membrana, y la parte intracelular que tiene 40 a 50 aminoácidos y se une al citoesqueleto, elementos del citoesqueleto. La extracelular se une a componente de la matriz extracelular como el colágeno, la fibronectina o la laminina. Bien, y acá me faltó una diapositiva que habla también de las integrinas. Bueno, esto sería con respecto a las moléculas de adhesión, ¿sí? Ahora vamos a ver transporte de membrana. Ustedes saben que una de las funciones más importantes de la membrana plasmática es el traslado de sustancias, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la membrana plasmática, dijimos que es un lugar a través del cual se comunica y lo aísla del medio, pero también requiere que haya intercambio. Básicamente todas las células están rodeadas en un medio líquido, están insertas en un medio líquido. En el caso de los animales superiores, en los animales pluricelulares, el líquido extracelular del cuerpo. En los que viven en el agua o los unicelulares están insertos en un medio líquido, ¿no es cierto? Y en las plantas básicamente están estas células rodeadas por las paredes saturadas de agua. Entonces, esa membrana plasmática lo que hace es aislar al citoplasma del lugar que lo rodea, ¿sí? Básicamente está rodeada, pero está comunicada al exterior a través de distintos mecanismos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces,
La membrana plasmática tiene la función de retener los materiales que están dentro de la célula, pero a su vez permitir el intercambio entre el interior y el exterior celular. Por lo tanto, nosotros decimos que la membrana plasmática es selectivamente permeable o semipermeable, ¿sí? Y esta selectividad hace que las células tengan una composición química diferente al medio, y justamente para poder cumplir o sea, para que se realicen los mecanismos de intercambio, requiere conocer, o sea, saber cómo ocurre esto, y para eso vamos a estudiar los distintos mecanismos de transporte. Básicamente yo le decía que es importante que los medios que tengan situaciones diferentes, ¿no es cierto? Entonces acá en este esquemita ustedes ven que afuera de la célula hay una alta concentración de soluto y adentro una baja concentración de soluto, considerando que esto es el medio extra y este es el medio intracelular, ¿no es cierto? Entonces, las sustancias que van de un lugar de mayor concentración a menor concentración difunden libremente por la membrana a través del proceso de difusión simple o a través de canales. También puede ser a través de proteína canal o transportadoras, facilitadores de transporte. Entonces hablamos de difusión simple, difusión facilitada, en este caso es sin gasto de energía, por eso hablamos de un transporte pasivo. Ahora, si se realiza en contra de la lente de concentración, ¿sí? Requiere gasto de ATP y hablamos de un transporte activo. Entonces, básicamente la difusión simple es un transporte que se realiza a favor de un gradiente de concentración y sin gasto de energía, por lo tanto, la sustancia debe estar más concentrada en un lugar y la membrana plasmática debe ser permeable. ¿Cuándo es permeable? Cuando atraviesa directamente a través de la bicapa o a través de canales o conductos proteicos, ¿sí? Entonces tenemos quienes difunden simplemente a través de la membrana plasmática, siempre y cuando sea permeable, moléculas pequeñas que no tengan carga, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el etanol y el agua, ¿sí? Ahora, las moléculas pequeñas con carga, como los iones del aminoácido y las moléculas más grandes, sin carga no pueden atravesar o difundir a través de la membrana plasmática. Generalmente, eh, estos están relacionados con otro tipo de mecanismo, ¿no es cierto? Y es importante que también tengan, o sea, no solamente el tamaño, sino la polaridad se tiene en cuenta para que difundan. El agua es uno de los elementos o componentes que difunde fácilmente a través de la membrana plasmática y con mayor rapidez, ¿sí? Pero por eso hablamos como un mecanismo de difusión que se recibe el nombre de ósmosis, ¿sí? O sea, es una difusión, pero acá lo tratamos como un mecanismo que recibe el nombre de ósmosis. En este proceso el agua siempre se mueve de un lugar de donde hay menor concentración de solutos hacia donde hay mayor concentración de solutos. ¿Entienden? Acá entonces hay menor concentración de solutos hacia donde hay mayor concentración de solutos. El agua difunde. Es como que nosotros comiéramos una papa frita y la sal hace que nosotros incorporemos agua, ¿no es cierto? O sea, nos da sed. Sería como algo, como un ejemplo. Entonces decimos que va de un medio hipotónico donde hay menor concentración de soluto, hacia donde hay mayor concentración de soluto. El agua siempre va hacia donde hay más soluto, hacia un medio hipertónico. Entonces acá ven los distintos vasitos, distintas soluciones, ¿sí? En este caso hablamos de una solución isotónica, es decir, que hay igual concentración de solutos, tanto fuera de la célula como dentro de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? No hay movilidad, no hay movimiento. En cambio, en este medio, que es una solución hipertónica, quiere decir que hay alta concentración de solutos fuera de la célula, entonces, ¿qué va a pasar con el agua? El agua tiende a salir, por eso la célula sufre plasmólisis. Y en este caso, es un medio hipotónico, ¿sí? Donde hay menor concentración de solutos afuera y hay mayor concentración de solutos dentro de la célula. Entonces el agua tiende a ingresar a la célula. Básicamente las plantas
siempre tratan de estar en un medio hipotónico. ¿Para qué? Para que el agua ingrese a la célula y se mantenga en estado de turgencia, ¿sí? Ahora, justamente esto es lo que ocurre en las plantas, ¿sí? Las plantas están en estado de turgencia, en el caso de las células, sobre todo las que están en crecimiento. Recuerdan que yo les decía que la vacuola era un órgano, un organelo, perdón, encargado de eh, relacionado con justamente este proceso de osmosis y permitía el crecimiento de las células. Estamos hablando de células que estén en crecimiento, ¿no es cierto?, del crecimiento primario. Y justamente están en estado de urgencia permanente estas células. Ahora, ¿qué pasa si colocamos un medio hipertónico? Quiere decir que el agua va a salir de esa vacuola hacia el exterior celular, la membrana plasmática se contrae, pero la pared celular permanece intacta, ¿sí? Acá lo que ustedes ven que se contrae es la membrana plasmática. Y en ese caso hablamos de plasmólisis, quiere decir que esa célula redujo la cantidad de agua. Entonces, en un medio hipotónico la célula está en estado de urgencia, en un medio hipertónico la célula está en estado de plasmólisis. Yo les contaba que la pared celular acá lo que hace es como un mecanismo de defensa o de barrera para que esta célula no... Bien, eso en el caso de la ósmosis. Ahora, grandes cantidades de agua se ha descubierto recientemente que, por ejemplo, las células renales son, o sea, pueden atravesar la membrana plasmática por subunidades de aquaporina. Son un tipo de proteínas que forman un tetrámero que permite el ingreso de grandes cantidades de agua, ¿sí? Que no es posible a través de la ósmosis. Sí, y es muy común encontrar las células renales donde hay una reabsorción de grandes cantidades de agua. Yo les voy a dejar en la plataforma un artículo donde yo saqué esta estructura molecular de cómo es la aquaporina, ¿sí? Para que lean, y fíjense que tenemos en distintas partes del cuerpo, ¿sí? Distintos tipos de aquaporina. La más estudiada es la aquaporina 1, ¿sí? Hay en las células renales, en el pulmón, en el tracto intestinal, en la parte de las células secretoras, ¿sí? Y forman un tetrámero, como ya les dije. Bien, ahora vamos a los canales iónicos. Seguimos en transporte pasivo, ¿no es cierto? Lo que vimos hasta ahora fue difusión simple. Bueno, las acuaporinas son un tipo particular de proteínas encargada de trasladar grandes cantidades de agua. Ahora, los iones con carga no pueden atravesar la bicapa directamente, entonces requiere de canales iónicos que van a permitir el paso de un tipo específico de ion. Estos canales están formados también por proteínas que tienen la capacidad de ser, son proteínas integrales, ¿no es cierto?, que van a delimitar un poro o un canal. Son específicos, como ya le dije, y son bidireccionales y actúan como compuertas, ¿sí?, dependiendo del gradiente de concentración. Pueden estar abiertos o cerrados y existen diferentes tipos de canales. Siempre el traslado se realiza a favor del gradiente de concentración y sin gasto de energía. Se clasifican según la forma en que se abren. Pueden abrirse por voltaje, es decir, que la apertura o cierre va a depender de la diferencia de la carga iónica a ambos lados de la membrana plasmática. Pueden abrirse por la presencia de ligandos, que son sustancias químicas que abren o cierran el canal, o mecánicamente a través de estiramiento de la membrana plasmática. En este caso intervienen las fibras del citoesqueleto. Dentro de estos tipos de canales iónicos, me fui. Está el canal K, ¿sí?, que es el canal de potasio. Ustedes saben que esto está regulado por el voltaje, ¿sí? La proteína que forma este canal tiene 4 subunidades que se disponen alrededor de un poro, ¿sí? Los dos extremos de cada subunidad quedan en el lado interno de la membrana plasmática y hay aminoácidos que forman
como una compuerta para cerrar la entrada del canal y bloquear los pasos de los iones, ¿sí? Los cambios en la carga iónica van a alterar las interacciones y van a permitir la apertura o cierre de estas compuertas. Entonces, en este caso hay un cambio de conformación de la proteína y hace que el extremo salga de su lugar y libere ese poro. Y ahí permite el pasaje. Una vez abierto, entran hasta 1.000.000 de iones por segundo, pero siempre teniendo en cuenta el tamaño del poro, ¿sí? Entran de a uno. El poro del canal K mide 0,3 nanómetros de diámetro, entonces solamente puede entrar un ion de potasio a la vez, ya que el ion mide 0,2 nanómetros de diámetro, pero pueden entrar hasta 1.000.000. Bueno, esto es un ejemplo de los canales iónicos, ¿sí? Después tenemos la difusión facilitada, que es otro tipo de difusión, donde hay proteínas llamadas facilitadores de transporte, ¿sí? Justamente son proteínas que se encargan de trasladar, en este caso los más conocidos son solutos polares grandes como los azúcares y el aminoácido que no pueden atravesar la bicapa directamente. Entonces, la que hace estas proteínas actuar como enzimas, se unen a la molécula y lo transportan de forma específica, ¿sí? En este caso, la unión de un soluto al facilitador o a la proteína genera un cambio, ¿sí? Al trasladar, y por supuesto que no hay gasto de energía y siempre es a favor del gradiente de concentración. Entonces, justamente estas proteínas reciben el nombre de facilitadores de transporte o proteínas transportadoras. Es importante entonces que este tipo de proteínas tengan en cuenta la concentración, ¿sí? Y el facilitador de transporte más conocido es el de la glucosa, ¿sí? Que casi todas tienen la proteína encargada de transportar glucosa. En los mamíferos tenemos la GLUT1, la GLUT2, la GLUT3, dependiendo del lugar donde se encuentren, ¿sí? Ahí yo le puse un screen de los distintos lugares donde se encuentran estas proteínas facilitadoras de glucosa. Vamos a ver ahora el transporte activo. ¿Dónde está? ¿Entró? Bueno, el transporte activo es un mecanismo, como ya les dije, donde hay gasto de energía, ¿sí? Y se hace en contra del gradiente de concentración. En muchos casos, las células necesitan transportar iones y moléculas en contra de su gradiente de concentración. Entonces, hablamos de transporte activo porque se requiere gasto de energía. Y por supuesto que necesitamos proteínas transportadoras que van a trasladar la sustancia hacia el otro lado de la membrana de manera específica. La diferencia entre la difusión facilitada es que acá hay gasto de energía, ¿sí? Y es en contra del gradiente de concentración. Por eso en la difusión facilitada, hablamos de facilitadores, no de proteínas transportadoras. Dependiendo de cómo se produzca, el transporte activo se clasifica en dos tipos básicos. El primero es mediado por ATPasa, donde requiere gasto de ATP, justamente por eso se llama ATPasas o bombas. Y en el segundo caso utiliza gradiente de concentración de iones, o sea que es un cotransporte. En este caso hablamos de proteínas cotransportadoras. ¿Qué quiere decir? Que hacen la función doble, ¿sí? Trasladan la sustancia acoplada a la otra. El transporte activo primario, entonces, utilizan ATP como fuente de energía y reciben el nombre de bombas, transporta iones y moléculas pequeñas en contra de su gradiente de concentración y según la estructura de las proteínas transportadoras, las sustancias que se mueven, se distinguen 4 tipos básicos de ATPasas. La de tipo P, que transporta hidrógeno, sodio, calcio y potasio.
Está presente la membrana plasmática y membrana de los organelos. La de tipo F transporta hidrógeno. Está presente la membrana interna de las mitocondrias y los cloroplastos. La de tipo B está presente en la membrana de vacuolas y lisosomas. Y la de tipo ABC transporta iones y moléculas pequeñas y está presente en la membrana plasmática de las bacterias. Vamos a empezar con el tipo P. Ay, Dios mío, este es mi PowerPoint. Bueno, ahí tienen los 3 tipos de bomba. En realidad son 4. La bomba de clase P tiene una subunidad alfa y una subunidad beta. Las bombas de tipo F y B tienen varias subunidades. Y la superfamilia ABC también está constituido por 4 subunidades. La de tipo P son proteínas formadas por las unidades alfa y beta, que en la mayoría de los casos forman dímeros, ¿sí? Pero también pueden formar tetrámeros. La subunidad alfa es donde se une la molécula de ATP y la beta desempeña función reguladora, ¿sí? Fíjense que en este caso la subunidad alfa se fosforila y de ahí el nombre de tipo bomba P. Se cree que los iones que están transportados por este tipo de bombas se mueven a través de la subunidad alfa fosforilada. Incluye las bombas de sodio-potasio de la membrana plasmática, bombas de calcio y de hidrógeno. Dentro de las más importantes, bueno, acá tiene la bomba de sodio-potasio, ¿sí? Y la otra es la de calcio. No sé si puse la bomba de calcio, que está presente en el retículo plasmático liso y tiene la función de bombear desde el citosol al interior del retículo plasmático liso y a su vez al revés. Es importante para la contracción muscular, ya que la liberación de calcio es importante justamente para que se produzca el proceso de contracción. Bueno, y después tenemos, la de sodio y potasio, no sé si expliqué. La de sodio y potasio es similar a la de calcio, pero hay la subunidad alfa, bueno, ahí no está marcada la subunidad alfa y beta, ¿sí? En este proceso la célula saca 3 iones de sodio e ingresa 2 iones de potasio. Bien, y después tenemos la bomba de tipo F y B, que son 2 tipos de bomba que se encuentran formados por lo menos por 3 tipos de proteínas integrales diferentes y 5 polipéptidos extramembranosos que forman el dominio extracelular, ¿sí? Tienen dominio transmembranoso que está inserto en la membrana. Las bombas de esta clase se especializan en el transporte de protones, ¿sí? Se encuentran las mitocondrias, cloroplastos y la membrana plasmática bacteriana. Impulsan la síntesis de ATP a partir de ADP mediante el bombeo de protones hacia el interior de las células organelos. Lo que hace este tipo la de tipo B sobre todo, es mantener el pH bajo de las vacuolas vegetales, los lisosomas y otras vesículas ácidas de las células animales. Recuerden que estos son organelos que tienen un pH bajo, ¿sí? Por ejemplo, los lisosomas. Y después tenemos la superfamilia ABC, que está presente en las células. Estas bombas está presente, son las más conocidas, son las permeasas, que está presente en las bacterias, ¿sí? Y emplean ATP para transportar aminoácidos, monosacáridos, vitaminas y péptidos al interior de las bacterias. Estas permeasas son muy importantes, sobre todo para mantener la concentración alta de nutrientes dentro de la bacteria, sobre todo en aquellas que viven en ambientes pobres de nutrientes. En general, estas permeasas son inducibles dependiendo del lugar donde se encuentren, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona el transporte activo secundario?
Además de las bombas o ATPase, existen proteínas especiales que transportan moléculas en contra del gradiente de concentración, ¿sí? En este caso, no utilizan directamente el ATP como fuente de energía, sino que usan los gradientes de concentración de iones, por ejemplo, de sodio e hidrógeno, para mover sustancia en contra de su gradiente. Debido a que muchos iones tienden a ingresar a la célula, la membrana utiliza ese movimiento para transportar otra sustancia de manera conjunta. Este proceso recibe el nombre de cotransporte y las proteínas que participan en este proceso reciben el nombre de cotransportadoras. Mediante este tipo de mecanismos se transportan algunos iones, aminoácidos y glucosa. Cuando el movimiento ocurre en el mismo sentido, hablamos de simporte, ¿sí? Los dos circulan en el mismo sentido. Y el antiporte es cuando ocurre en sentido contrario. El ejemplo más conocido es el cotransporte de sodio y glucosa, ¿sí? En este caso, como el sodio tiene una concentración baja en la célula, siempre tiende a ingresar. Entonces, utiliza ese gradiente de concentración para acoplar la entrada de sodio con la entrada de glucosa en contra del gradiente de concentración. La glucosa entra en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Mediante este mecanismo, las proteínas cotransportadoras incorporan dos iones de sodio junto a una molécula de glucosa. O sea que este tipo de transporte secundario es un simporte, ¿sí? Ambas sustancias van al mismo sentido. Cada dos moléculas de sodio ingresa una de glucosa. En contra de su gradiente de concentración, acá entraría la glucosa. Y el sodio entra a favor del gradiente de concentración. Y el otro es el antiporte, el conocido el antiporte sodio-calcio, ¿sí? Se encuentra en la zona del músculo cardíaco, hay una proteína que transporta sodio, ¿sí? A favor de su gradiente de concentración y saca calcio en contra de su gradiente de concentración. Este es conocido como antiporte y es el proceso responsable de mantener la baja concentración de calcio en el citosol. Cada 3 iones de sodio que ingresa, sale uno de calcio, se extrae uno de calcio. Bien, no puse la bibliografía, chicos, porque leí de todo, por eso este tema es el que más me costó en el sentido de ordenarlo, organizarlo. Vamos a hacer como un cuestionario guía de todo este tema para que ustedes vayan familiarizándose con términos, porque ahora ya empieza, lo mismo pasa con citoesqueleto, empiezan a aparecer un montón de términos, de conceptos que ustedes por ahí no lo tenían, ¿sí? Entonces, déjenme que le arme como una guía de estudio, ¿sí? De lo que sea membrana plasmática, interacciones de